Buenos días, hermanos. Les habla el pastor César Gómez de Casesa San Martín y le damos gracias a Dios por este hermoso día tan resplandeciente y que Dios nos llene de entendimiento para poder comprender la palabra. Vamos a hacer una oración pidiéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos ayude. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Este es un día tan hermoso, Señor, para compartir tu palabra, para poder, Señor, entender cuál es el propósito y el plan que tú tienes con cada uno de nosotros. Espíritu Santo, te pido, mi Dios, que si alguno de mis hermanos tiene alguna situación difícil, que tú vayas, que tú los ayudes, Señor, y que tú les des, Padre, una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra que pueda, Señor, levantar su espíritu para que pueda, Señor, tener la bendición de poder buscar siempre tu presencia. Abre nuestros oídos espirituales, que seamos receptores de tu palabra y sobre todo, Padre, que provoque un efecto correcto en nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, hoy vamos a leer una, una parte de lo más importante que nos cuesta trabajo asimilar en nuestras vidas. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las angustias. Y yo creo que Dios siempre está esperando lo mejor de lo mejor en nuestras vidas. La enseñanza se llama no me rindo, pase lo que pase. Y yo creo que muchos de nosotros hemos traído en nuestras vidas a lo mejor hasta situaciones muy comprometedoras y que en situaciones en nuestras vidas hemos querido rendir, hemos querido tirar la toalla, pero sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así es que vamos a 2 Corintios 6, 4, 6, por favor. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos. Dice así la palabra de Dios: más bien siempre damos nuestras muestras de que somos ministros de Dios, con mucha paciencia en las tribulaciones, en las necesidades, en las angustias, en los azotes, en las cárceles, en los tumultos, en los trabajos, en los desvelos, en los ayunos, en la pureza, en el conocimiento, en la tolerancia, en la bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero. Eh, Pablo nos está describiendo algo muy importante, que esto no lo desconocemos nosotros, ¿verdad? Que hemos pasado por ciertas situaciones en nuestras vidas, por ciertos problemas. Y yo creo que la palabra nos va a ir abriendo el entendimiento para que nosotros podamos comprender que, que siempre tenemos un momento oportuno para escuchar la palabra de Dios. Y hoy por hoy es ese momento oportuno, ¿verdad? Dios solamente sabe nuestras situaciones, Dios solamente sabe lo que estás pasando, o lo que yo estoy pasando. Por eso dice la palabra que siempre damos muestras de que somos ministros de Dios. Si no damos muestras de que la palabra de Dios está en nosotros, va a llegar un tiempo en que la palabra, más bien dicho, el mundo nos va a acarrear problemas, nos va a arrastrar a lo que normalmente siempre está pasando allá afuera, ¿verdad? La palabra de Dios es clara, dice que somos ministros de Dios, y dice también Pablo que con mucha paciencia en las tribulaciones, en las necesidades, en las angustias, en los azotes, en las cárceles, en los tumultos, en los trabajos, en los desvelos, en los ayunos, en la esperanza, en el conocimiento, en la tolerancia, en la bondad, en el Espíritu Santo y con un amor sincero. Yo creo que nos da una pauta Pablo, ¿verdad? Que primero nos está diciendo, hay problemas, que hay situaciones. Así como Pablo escribió esta carta y que en ese tiempo no la escribió nada más por escribir, sino porque también estaba pasando por situaciones adversas en su vida. Y yo no dudo que a lo mejor muchos de nosotros estamos pasando por ciertas situaciones, pero quiero decirte que la prueba te suelta de tus miedos. La prueba te puede estar soltando de tus dudas, de toda situación que a lo mejor se está presentando en tu vida y que a lo mejor no has podido o no has querido salir, porque muchas veces sabemos que todo lo podemos en Cristo
que nos fortalece, ¿verdad? Pero muchas veces la prueba define lo que hay dentro de nosotros. La prueba siempre es importante que se va presentando en nuestras vidas para que vayamos pasando un examen, el diario vivir en nuestras vidas. Así es que yo creo que Dios manda siempre unos exámenes a nosotros para que podamos salir adelante y sacar a flote, ¿verdad? Sacar ese carácter, esa determinación de lo que la palabra nos ha enseñado. En Romanos capítulo 5, verso 3, dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. A veces no entendemos, ¿verdad? Que a lo mejor se complica un poco esta palabra. Decimos, pero ¿acaso es necesario estar sufriendo? ¿Acaso es necesario pasar por pruebas, por tribulaciones, por angustias? La situación, hermanos, es que muchas veces nuestro corazón se endurece y estamos pasando por pruebas, por ciertas situaciones en nuestras vidas, pero como que todavía no entendemos, como que somos muy aferrados a algo. Y, y son mensajes de Dios que nos está enviando para que meditemos sobre nuestros caminos. ¿Por qué está pasando todo esto, verdad, en nuestras vidas? Y mira lo que dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos. Qué difícil es eso. Suena hasta como que un poco complicado, ¿no? Que debemos de regocijarnos en medio de la prueba, en medio de los sufrimientos. Y lo primero que hacemos es que no encontramos ese regocijo. Siempre estamos como que con la prueba, con el dolor, con la maldad en nosotros. Y de repente, pues, ¿cuándo vamos a empezar a tener gozo? ¿Cuándo vamos a empezar a sentir lo que decía Pablo, verdad? Pablo estaba totalmente cimentado en la palabra. Dice que él se regocijaba en los sufrimientos. ¿Por qué? Porque él sabía que los sufrimientos producen una resistencia, una capacidad de resistencia en el hombre. A lo mejor tú vas a estar diciendo allá en tu casa, no creo, a mí me tumbó, a mí me está pasando esto porque el día a día me está provocando una angustia, el problema me está asediando, me está descompensando mi vida, me está, lejos de que yo tenga ganas de salir adelante, como que me estoy sintiendo más triste. Pues déjenme decirles, hermanos, que Pablo, Pablo estaba pasando en muchas situaciones lo que Dios dice, la palabra de Dios, que la prueba de vuestra fe produce paciencia y la paciencia esperanza. De nada sirve saber, hermanos, que Dios quisiera que seamos sanos, que seamos prosperados. De nada sirve que Dios hable a nuestras vidas con promesas de bendición para cada uno de nosotros. Si estás cargando con el miedo, de nada sirve, hermano. De nada sirve, hermana, que a lo mejor tengamos algo, pero sentimos esos vacíos en nuestro corazón, porque de nada sirve lo que estamos pasando si estamos cargando el miedo sobre nuestros hombros. Así es que todos nosotros podemos ser libres de todos nuestros temores y las impresiones que están pasando en nuestras vidas. Yo siento que Pablo estaba, esto es un lenguaje de índole, eh, eh, pues de la psiquis, ¿verdad? De la mente. Son cuestiones psiconeuronales. A lo mejor no son lógicas, ¿verdad? Lo que te está pasando no lo encuentras lógica, pero que muchas veces de niño pasamos por ciertas situaciones. Así es que muchos de nosotros tenemos experiencias que trascienden la razón, lo que tú pasaste en tu vida. A lo mejor tuviste un trauma, algo que trascendió en tu vida y que le buscamos el teje y maneje y decimos, pero ¿por qué me tuvo que pasar esto? ¿Por qué tuve que tener esas tendencias? ¿Por qué todavía estoy como que malhumorado? ¿Por qué todavía me siento triste? ¿Por qué todavía hay angustia en mi corazón? Y déjenme decirles, hermanos, que todo esto lo podemos reflejar en nuestra propia vida. A lo mejor en nosotros no pasa nada personalmente,
Pero ¿qué pasa cuando tú lo estás reflejando con tus hijos? Pero ¿qué pasa cuando ese problema que tú tuviste en tu infancia, a lo mejor el maltrato de tus padres, lo estás reflejando en tus hijos, lo estás reproduciendo en tu familia? Que a lo mejor tienes un hijo, una hija que ya no te aguanta, que ya no te soporta. A lo mejor tienes un nieto, ¿verdad? Que a lo mejor te está haciendo la vida imposible. Yo no sé, pero miren, a veces los padres somos los que propiciamos ciertas desavenencias en nuestros hijos. Y lejos de ayudar, hasta les estamos buscando un mal, hermanos. La palabra es bien, bien hermosa. Él quiere que nosotros saquemos todas esas frustraciones de nuestra vida. Mire, si sacas tus miedos, vas a tener espacio para obtener todos tus logros. Debemos aprender a sacar todo eso de nuestro corazón, porque muchas veces no podemos realizar, ni siquiera podemos prosperar, ni siquiera podemos hablar correctamente. ¿Por qué? Porque hay algo que me está estorbando en mi vida. Así es que no debemos de tener la tendencia de estar viviendo por miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros en nuestras vidas, quizás a lo mejor el miedo está haciendo estragos en nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve ahora, de lo que tú estás pasando. A lo mejor estás viendo resultados, pero ¿qué crees? Déjame decirte algo, hermano. Dios está esperando a nosotros que tengamos fe. Hablamos que la Biblia dice que debemos de tener fe. ¿Y qué es el miedo? La fe y el miedo, los dos son lo mismo, solo que uno está operando positivamente en tu vida y el otro está operando negativamente, que te está desgastando, que te está preocupando, que te está angustiando y que a lo mejor ya no estás encontrando una alternativa en tu vida. Y te quiero decir algo, uno activa a Dios y el otro está activando al diablo. Esa es una cuestión muy personal. ¿Qué es lo que está moviendo tu vida? ¿Qué es lo que está reflejando tus actitudes? Mira, hermano, si tú tienes fe, si yo tengo fe, Dios puede hacer por ti lo que sea. Dios puede hacer de nosotros lo que Él sea, lo que sea en nuestras vidas. Si no tienes fe, Dios no puede hacer nada por ti. ¿Por qué? Porque si tienes miedo, Satanás puede hacer contra ti lo que sea. Se va a aprovechar de tus problemas, de tus situaciones, de la angustia. Pero si no tienes miedo, nadie te puede hacer nada. Absolutamente nada, hermanos. Así es que muchos de nosotros hacemos oraciones basadas en el miedo. Ay, Señor, por favor, que no le pase esto a mi niño, que no le pase esto a mi hija, que no le pase esto a mi hijo. Y déjame decirte que esas oraciones no tienen poder, no llegan a la presencia de Dios porque están basadas en el miedo. Así es que Job le pasó lo mismo y era un hombre de fe, un hombre determinado, ¿verdad? Él estaba diciendo que lo que más temía, eso le acontecía. Dios no le quitó nada a Job, el diablo fue quien le quitó todo, pero Dios lo permitió y muchos de nosotros pensamos, pues así Dios, si Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Mira, no es cierto. Te voy a decir algo. Si yo te regalo algo y luego te lo quito, ¿qué soy? Soy un ladrón, porque ya es tuyo, es de tu propiedad, porque yo te lo regalé y te lo di con todo mi corazón. Si te lo quito, entonces soy un ladrón. ¿Por qué? Porque ya te pertenecía. Así que Dios no es un ladrón. Si Dios te lo dio, ya es tuyo. Aquí la gran diferencia y la gran interrogante es que tú cuides tu regalo, cuides tu bendición. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador es quien nos está diciendo, no se turbe vuestro corazón, que no estemos turbados, que no estemos trastornados por las situaciones que estás pasando. Toda consolación viene de Dios, hermano, y nuestras consolaciones más dulces están en Él. Por eso nos refugiamos en Él. Yo siempre que estoy pasando por un problema me tengo que refugiar en Él, porque Él es mi consuelo.
Él es mi dulce refugio en la tormenta, cuando estoy angustiado, cuando estoy atribulado, lo que leímos, ¿verdad? En Corintios, 2 de Corintios. Así es que muchas veces lo que está haciendo la prueba es que está desatando tu fe. Mira, hermano, esto es algo muy hermoso. Quizás a lo mejor estás pasando por una situación difícil, pero ¿qué crees? Dios lo está llevando para un fin bueno, para un fin hermoso, porque está haciendo que la prueba, que tu prueba, está desatando tu fe. Así es que no temas, no te angusties, no tengas temor. Y tú dices, no, es que Dios me está castigando. Dios no te va a castigar jamás. Nunca te va a castigar. Así es que ustedes y yo debemos de aprender, eh, aprender a quitar los desafíos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando la capacidad de entender la bendición de saber que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que a veces están llegando problemas o son procesos en nuestras vidas, ¿verdad? Y esas pruebas o dificultades que normalmente se presentan, a lo mejor puede llegar como una tentación, como un desafío. Estos problemas que todos estamos enfrentando en la vida es para que tengamos la capacidad y el recurso de acudir a Cristo, hermano. Dios es un Dios de procesos, Él es el Dios de los procesos. Somos procesados, entonces nos convertimos en lo que verdaderamente Dios necesita. No a lo mejor porque tú digas, no es que ya me está pasando esto, ya me está en esta situación, ya no la aguanto. Déjame decirte que entre más pruebas, más fuerte te vas a poner, más, más voluntad vamos a tener en nuestras vidas. Así es que Dios es un Dios de procesos, hermanos, pero también es un Dios de oportunidades. O sea, está esperando ver en nosotros que salgamos del hoyo, que salgamos de la situación, porque dice la Biblia que fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, porque juntamente con la tentación nos va a dar la salida, nos va a dar el escape perfecto para que salgamos de todas nuestras situaciones. Así es que, hermano, no te angusties, no tengas miedo. El miedo activa al diablo, la fe activa a Dios. Pídele al Espíritu Santo que te ayude. Yo lo hago, hermano. Yo también paso por situaciones, pasamos por tribulaciones. A veces las cosas no nos salen como tal, pero déjame decirte algo. Es porque Dios tiene el control de toda la situación. Así es que, hermanos, vamos a aprender a depender de Dios. Vamos a aprender a confiar en Él y Él hará. Que Dios les bendiga, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza de fe. Creemos, Padre, que tú eres el único, el que puede sacar todas nuestras angustias, todas nuestras frustraciones, todos nuestros dolores, toda nuestra amargura, toda nuestra insensatez, Padre. Hoy te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a salir de todas esas cosas que muchas veces uno mismo se va metiendo, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos des libertad, porque a libertad fuimos llamados, Padre. Quita toda angustia, Señor. Quita todo dolor, Padre. Así es que, Padre, sabemos que pasamos por pruebas, pero las pruebas no son para que nos destruyan, son para librarnos de esa inseguridad que nos vamos metiendo el día a día. ¿Por qué? Porque la prueba me va a llevar a una libertad y a una fe mayor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.